¿Cómo es que un hombre de Dios logró abusar de niños, manipular al Vaticano y crear un imperio millonario sin ser detenido por décadas? Hoy vamos a destapar la oscuridad detrás de Marcial Maciel. Quédate hasta el final, porque te prometo que no solo vas a conocer los hechos, vas a entender la mente retorcida detrás del monstruo. Marcial Maciel, degollado, fundador de los Legionarios de Cristo, es uno de los personajes más oscuros y polémicos de la Iglesia Católica contemporánea. Nació en Cotija, Michoacán, en 1920, y desde pequeño su vida estuvo marcada por violencia. De acuerdo con testimonios, fue abusado sexualmente por arrieros en su infancia, un hecho que marcaría de manera profunda su psicología. Desde muy joven, mostró rasgos de personalidad psicopática, manipulación, ausencia de empatía y una ambición desmedida. Al trasladarse a Jalapa para ser seminarista, ya comenzaron a surgir las primeras señales de su conducta sexual desviada. Fue sorprendido compartiendo cama con otro seminarista, un incidente que, lejos de frenar su carrera, quedó silenciado por la estructura de protección eclesiástica. Analicemos su perfil psicológico criminal. Se puede resumir en 4 características. 1. Manipulación emocional, especialmente hacia mujeres mayores con poder económico. 2. Una atracción sexual a menores de entre 10 y 12 años, lo que luego él mismo disfrazaría como su llamado para reclutar a sus 12 apóstoles. 3. Construcción de una doble vida, como líder religioso y a la vez depredador. 4. Ambición megalómana, a proyectar no solo una congregación, sino un imperio financiero y político dentro de la iglesia. Ahora hablemos del primer capítulo, que es la confirmación en la historia y el ascenso de un imperio. El primer capítulo del documental El Lobo de Dios confirma muchos de estos rasgos. Tras la muerte de Maciel, en 2008, su legado quedó manchado por múltiples denuncias, pero durante su vida logró ocultar sus crímenes gracias a una red de poder y dinero. Una de sus principales estrategias fue ganarse la confianza de mujeres viudas adineradas. Doña Tata Retes, por ejemplo, le donó un espacio con el cual pudo fundar su primera congregación del Sagrado Corazón de Jesús. Desde ese momento, su capacidad de manipulación quedó en evidencia. Sabía cómo usar la devoción y la fe para obtener beneficios económicos. Con el tiempo, Maciel fundó instituciones educativas como la Universidad de Anáhuac y múltiples colegios que se expandieron internacionalmente. No solo eran centros de formación académica, sino también fuentes de financiamiento y reclutamiento. Incluso extendió su red hacia hoteles y propiedades como la lujosa Quinta Pacelli, una mansión que simboliza su vida de privilegios, mientras predicaba humildad y sacrificio. En paralelo, ya circulaban denuncias sobre abusos dentro de su círculo cercano. El padre Ferreira, uno de sus colaboradores, fue señalado por abusar de menores, un dato que revela cómo la red de cubrimiento no solo lo protegía a él, sino también a quienes lo acompañaban. En 1946, tras la Segunda Guerra Mundial, Maciel llevó a más de 20 seminaristas becados a España, gracias a convenios con la Universidad de Comillas. Y en 1949 fundó de manera oficial a los Legionarios de Cristo, que se convirtieron en un ejército religioso con poder, dinero y presencia internacional. Sin embargo, entre los muros de esta congregación se multiplicaban los casos de pedofilia, muchos de los cuales fueron silenciados por décadas. El segundo capítulo del documental promete revelar aún más detalles, pero lo que ya sabemos es suficiente para tratar el perfil de un hombre que usó la religión como máscara para sus crímenes. Si el video te está gustando, no olvides dejar un like, un comentario y compartir con tus amigos. Después de fundar la Legión de Cristo en 1941, Marcial Maciel inicia en los años 50 una etapa que marcaría la expansión de su poder. Lo que parecía ser la construcción de un proyecto educativo y religioso ejemplar, pronto mostró su verdadero rostro: abusos, manipulaciones y un camino de adicciones que revelarían la doble vida de su fundador. Este capítulo narra cómo Maciel, en medio de colegios de élite y prestigio internacional, escondió una realidad marcada por el engaño y la perversión.
Primero, en 1950 viaja a Roma, oficialmente para recaudar dinero y consolidar su congregación. Funda el Colegio Máximo, que se convertirá en un punto clave para la formación de los legionarios. Desde aquí empieza a perfilarse la estrategia de Maciel: crear instituciones educativas como fachada para ganar legitimidad y poder económico. El prestigio académico servía como escudo, pero detrás ya comenzaba a aparecer acusaciones de abusos en Cobreses, España, documentados años después por ex legionarios. Maciel entendía que la autoridad académica y religiosa le daba una máscara perfecta. El narcisismo patológico se mezclaba con una capacidad manipuladora, usando la educación como trampolín de poder y a la vez como refugio para sus conductas ocultas. En Ontoneda, España, establece un seminario que funcionaba como centro de reclutamiento de jóvenes. Testimonios posteriores de ex legionarios revelan los abusos sexuales y psicológicos que Maciel practicaba bajo la excusa de disciplina espiritual. Simultáneamente, inicia un fraude económico contra doña Flora Barragán de la Garza, una mujer adinerada que fue convencida de donar grandes sumas con fines religiosos. Con ese dinero, Maciel funda el Instituto Cumbres, inicio de la red de colegios de élites ligados a la Legión. Aquí se observa una psicopatía funcional. Maciel era capaz de engañar con un carisma superficial, explotando la fe y la confianza. Tenía una mezcla de maquiavelismo y ausencia total de empatía, donde los jóvenes eran objetos y los benefactores simples medios para su ambición. Empieza a mostrar conductas extrañas con sus seguidores. Primero, hacía masturbaciones, pero justificándolas con una supuesta enfermedad que necesitaba atención especial. Se presentaba como un hombre débil y enfermo, manipulando la compasión de los jóvenes para abusar de ellos. Su adicción a la morfina escala. Se inyectaba una caja completa al día, alegando dolores en los riñones. Para ocultar su dependencia utilizaba justificaciones médicas falsas y exigía un trato especial. Las investigaciones internas sobre su adicción comienzan a levantar sospechas, aunque durante décadas serían encubiertas por la misma estructura eclesial. Incluso viaja hasta Marruecos para obtener la sustancia de manera clandestina y en una ocasión sufre una sobredosis que casi le cuesta la vida. Maciel presentaba un claro trastorno de personalidad antisocial. Primero, la manipulación de la enfermedad muestra rasgos de histrionismo, usando el dolor para controlar la narrativa. Segunda, la adicción a la morfina no era solo dependencia física, servía como escape psicológico frente a la culpa reprimida, aunque en realidad no mostraba remordimiento sino miedo a perder el control. Y por último, su sexualidad desviada y su consumo compulsivo de sustancias revelan un patrón de impulsividad autodestructiva que convivía con una fachada de santidad cuidadosamente construida. Los colegios de élite privados fueron construidos por Maciel bajo las siguientes características. Primero, con los recursos obtenidos, Maciel impulsa la creación de colegios de élite en México y el extranjero. Segundo, su objetivo era claro: captar a las élites económicas y políticas, asegurando así su protección e influencia. Tercero, mientras la Legión de Cristo se presentaba como un movimiento de excelencia educativa y religiosa, Maciel consolidaba un sistema de abuso estructural sostenido por el prestigio y la obediencia ciega. El caso muestra lo que en psicología se llama doble vida patológica, un personaje que en público construye la imagen de líder espiritual impecable, mientras en privado se sumerge en excesos, adicciones y abusos. Este mecanismo es típico de depredadores carismáticos, que logran décadas de impunidad gracias a su capacidad de encantar, dividir y manipular a quienes los rodean. La etapa de Roma, Ontoneda y los colegios de élite revela que Maciel no solo fue un abusador en lo individual, sino un arquitecto en un sistema diseñado para proteger sus excesos. El engaño a benefactores, el abuso de jóvenes y su adicción a la morfina no eran contradicciones, sino piezas de una misma personalidad narcisista,
manipuladora y adicta al poder. El caso de Maciel es un recordatorio de cómo un hombre puede construir un imperio de fe, educación y aparente santidad, mientras al mismo tiempo se destruye a sí mismo y a quienes lo rodean en un torbellino de abuso y mentira. Maciel no solo abusó de niños, sino que tejió una red de poder que alcanzaba al Vaticano, protegiéndose con la excusa de su gran obra. Su vida fue un constante encubrimiento, mientras se presentaba como un líder santo. En realidad, era un depredador sexual en serie. Lo que resulta más perturbador es cómo logró institucionalizar el abuso. Reclutaba a niños de entre 10 y 12 años, a quienes llamaba sus apóstoles, creando un círculo íntimo de manipulación y dependencia. Estos patrones de control psicológico muestran que Maciel no solo era un abusador, sino un criminal que entendía perfectamente cómo quebrar la voluntad de sus víctimas. El documental de Lobo de Dios no es solo la historia de un hombre, sino también de una institución que permitió protegió el terror real, y esa quizá es la mayor enseñanza. El monstruo no actuaba solo, estaba respaldado por una maquinaria religiosa, económica y política. En 2008, Marcial Maciel murió en silencio, pero su legado aún sigue vivo en las universidades, colegios y organizaciones que fundó. El desafío hoy es cómo enfrentamos esa memoria. ¿Seguiremos venerando la obra o recordaremos siempre el terror detrás del lobo que se disfrazó de pastor? Este apenas es el inicio de lo que revela El Lobo de Dios en HBO Max, una historia de manipulación, poder, abusos y encubrimientos. Un recordatorio de que a veces el verdadero terror no está en las películas, sino en quienes deberían representar la fe. Así es que yo soy Brau. Gracias por haber visto el video. Si te gustó, comparte con tus amigos, deja un like, un comentario y nos vemos en uno próximo.